Un yihadista, un islamista, un fundamentalista islámico. Ahora dicen que si era una persona, que si tenía algún tipo de problema mental, que si locura, que si no locura. Lo que está claro es que mató porque consideraba que todas las personas en una sociedad democrática en la que se tendría que estar no solamente respetando, sino defendiendo los derechos fundamentales, tenía que creer en Alá y además aquellos que fuesen infieles tenían que morir. No son palabras mías, son palabras suyas. Un asesinato de un terrorista en un ataque o atentado terrorista islamista yihadista. Vale, y esta es la traducción de Pedro Sánchez. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares del sacristán fallecido, no asesinado, por lo visto, según Pedro Sánchez, es fallecido. Vamos, básicamente como si en medio de un atentado, en medio de un ataque terrorista, te hubieses caído del andamio. Bueno, pues esta es la traducción que hace Pedro Sánchez. Fallecido en el terrible ataque, según él no es atentado terrorista, de Algeciras. Deseo una pronta recuperación a los heridos. Todo nuestro apoyo al trabajo que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por cierto, a las que les han dicho que no pueden utilizar perfiles religiosos, raciales, etcétera, en las identificaciones, porque dicen que eso es racismo. No, no es racismo, es acotar la búsqueda. Va y resulta que si tú buscas en los defensores de Soria, buscas un yihadista, encuentras muy pocos, pero si los buscas entre el colectivo islamista, que normalmente es musulmán, va y resulta que tienes más probabilidades de encontrar. Y como en un Estado de Derecho, porque España no es una dictadura, nunca jamás se le va a hacer nada a nadie, hasta ahí podríamos llegar por el hecho de profesar una religión, sino que lo que se van a hacer es buscar indicios de esa radicalización a través de webs, etcétera, solamente se actúa contra el yihadista, nunca jamás contra nadie por su religión, ¿vale? Pero eso es lo que le están impidiendo hacer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la reacción de Pedro Sánchez. Y llega un momento en el que ya te llegas a plantear si en España nos hemos vuelto todos locos. Vamos a ver, las verdades existen, la realidad existe. Es decir, esta historia de yo modulo, manipulo, tergiverso cualquier cosa y me sale un mensaje maravilloso para que lo que yo quiero políticamente se llama falsedad y se llama bulo. En España y en todo Occidente tenemos un problema. Y lo tenemos, como han dicho tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal, lo tenemos con un yihadismo, con una corriente terrorista que viene de un fundamentalismo muy concreto, del fundamentalismo islamista. No viene de otra cuestión, no viene en otra religión. ¿Que puede haberlo? Pues claro que puede haberlo. ¿Que los fundamentalismos son todos malos? Pues claro que son todos malos. Pero al que nos enfrentamos es a este. Y esto no es un señor que fallece, esto es un señor asesinado. Y esto no es un ataque, no, es un atentado terrorista. Eso es lo que es, eso es lo que es. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Y mientras sigamos con estas historias no podremos ni acotar los perfiles donde están los peligrosos, ni podremos detenerlos de una forma rápida. Por cierto, todavía está la duda, sé que el Ministerio de Interior lo ha negado, y lo ha negado además por todas partes y airadamente. Dice, no, no estaba en seguimiento. Bueno, miren, lo que sí que sabemos, y eso es seguro, es que este señor ya intentó entrar otra vez y fue devuelto, ¿vale? Se volvió a colar y una vez colado de nuevo, se volvió a intentar devolver. Y Marruecos, perdón por la expresión, nos enseñó una peineta. Eso es lo que sabemos y eso está confirmado al 100%. Que este señor estaba en un expediente de expulsión y tendría que haber salido. Por cierto, luego Marruecos nos envía datos de este señor, menos mal que no era suyo. Menos mal que no era de Marruecos, y entonces ¿por qué tienen la capacidad de enviarnos datos? Ah, porque pasaban por ahí, ¿no? Con paloma mensajera. Es decir, perdón por la expresión de nuevo, pero estamos haciendo el canelo en un tema que es de una máxima gravedad. Cuando va a entrar gente en un país que la inmigración legal es buena y sí, la ilegal es mala, sí, por eso se llama ilegal, lo que tienes que hacer es controlar que la gente que entra no tenga un perfil potencialmente delincuencial o no sean ya delincuentes. ¿Se nos podría haber colado esta persona exactamente igual? Esta quizás sí, pero otros muchísimos ya les digo yo que no. En España se han desmantelado más de 1000 unidades desde los atentados del 11M. Unidades islamistas yihadistas. Más de 1000. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo. Si impedimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacer su trabajo, si permitimos una política de puertas abiertas, si no hay control en las fronteras. Por cierto, otro dato. En 4 años Pedro Sánchez ha pagado 320 millones de euros a Marruecos para que ejerza el control de las fronteras que tenemos que hacer nosotros, porque son nuestras fronteras. ¿Y por qué se lo estamos pagando a ellos? Porque así quedamos muy bien y si ocurre algo al otro lado de la valla es problema de Marruecos y así puedo vender que soy el señor más social. Ah, muy bien, una gran política, resultado, le ha dado el control de las fronteras a quien dice que Ceuta y Melilla son suyos. Es usted un pedazo de genio, señor Sánchez, un pedazo de genio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se nos cuelan, evidentemente. ¿Saben los 2 puntos por los cuales se ha incrementado en un año en el que ha bajado la entrada de inmigrantes? ¿Es verdad? ¿Saben los 2 puntos por los cuales se ha incrementado? Por tierra, en Ceuta y Melilla. ¡Qué casualidad!
Qué curioso. Anda, justo donde hizo el acuerdo Pedro Sánchez con el rey Mohamed de Marruecos de que no iban a entrar más. Qué curioso, los dos únicos puntos en los cuales se ha incrementado la entrada de inmigrantes. O nos empezamos a tomar esto en serio y dejamos de hacer este tipo de cuestiones. Los asesinados no fallecen porque pasa una gaviota y los tira de un andamio. No, fallecen porque ha habido un asesino que los ha asesinado. ¿O nos tomamos en serio el control de las fronteras? ¿O nos tomamos en serio que en una sociedad democrática y liberal, en una democracia liberal, se tiene que mantener el estricto control y defensa de los derechos fundamentales? ¿O seguiremos teniendo este tipo de cuestiones? Empezamos. Mario Garcés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo primero que estaba viendo en ese tuit es que él mismo es una estafa retórica. Lo que alguien se denominaría presidente de España es representante gubernamental de España. Es verdad, ¿por qué pone eso? No tengo ni idea. Y los jueces en España para la izquierda son operadores jurídicos. Esta es la realidad de la dictadura del lenguaje de la izquierda, ¿no? Representante gubernamental, o sea, a mí me suena el representante de Pastas Gallo, que va por las casas, sí. No sé, que no entiendo nada. Me imagino que es una forma de socialización de la denominación para que no parezca tan importante y parezca que somos todos iguales. No, eres presidente del gobierno de España. ¿Porque quiere hacer una confusión interesada entre jefe de gobierno y jefe de Estado? Puede ¿Tiene ser, aspiraciones, ¿tiene aspiraciones el resto de de ministros también lo tienen, ¿eh? Y los vicepresidentes también pone representante gubernamental de España, que es una cosa que se puso hace unos 4 o 5 años. Alguien tuvo la ocurrencia o sea, que se han hecho una comuna, vamos. Sí, sí, no, esto es lo habitual en ellos, ya sabéis, en ese uso torticero y narcisista que tienen del lenguaje, ¿no? Si me permitís, ha habido algo más, ¿no? Se ha acusado al asesino de ser un lobo solitario, como si eso fuera una especie también de actuación aislada, encapsulada, que no tiene ninguna vinculación con ningún tipo de organización, y además ha intentado orientar el asesinato hacia una especie de enajenación transitoria fruto de la enfermedad. Varias cosas. En primer lugar, me he dado cuenta por las fotos de los medicamentos que utiliza que le estamos pagando a través de la Seguridad Social los medicamentos, porque estaba levantada la solapa en la que se quedan los farmacéuticos, por lo consiguiente, desde luego le estamos atendiendo. O sea, que si estaba loco, no estaba tan loco como por no saber que hay un sistema de seguridad social que te paga los medicamentos. Ahora iré eso. Y respecto a los lobos solitarios, si alguien del buenismo de izquierda piensa que esto es un caso aislado, es mentira. Un lobo solitario que actúa bajo las órdenes del yihadismo lo que suele hacer es, una vez que va a asesinar, lo comunica a su respectivo líder espiritual y lo hace con el objetivo de que se le puedan atender, una vez que él pueda ser autoinmolado, pueda ser detenido, todos los gastos de mantenimiento a su familia. Este señor estoy convencido que lo ha comunicado, pero forma parte, ya digo, de este embeleso retórico que tiene la izquierda para intentar ocultar las penurias, no solamente de su propio pensamiento decadente, sino lo que está ocurriendo ahora mismo en la actualidad. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, Carlos. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que Sánchez, como siempre, se niega la evidencia. Parece que estuviera borracho constantemente, porque niega la evidencia. Es decir, hay un problema a nivel internacional, no solamente en España, de terrorismo islámico. Y es real. Y este terrorista, pues ni más ni menos que entra en una iglesia. Es decir, claramente... En dos. En dos iglesias, con lo cual claramente el objetivo era el que era, ¿no? Por otro lado, pues como bien has dicho, es que parece que hubiese sido un ataque como si fuese, en fin, estuviesen siendo víctimas también estos yihadistas, cuando son ellos los que están agrediendo. El problema es que estamos permitiendo la entrada de esta gente sin ningún tipo de control y lo que hay que evitar, evidentemente, es que entren. Ya se les ha dicho en repetidas ocasiones el control de fronteras, pero el control de fronteras para evitar este tipo de gente, ¿no? Luego también lo que me llama la atención, sinceramente, es, ya sabéis que yo soy católico, creo en Dios firmemente, pero es también el propio comunicado de la Conferencia Episcopal. Para un cristiano, para un católico, un mártir sin ninguna intención ni de venganza, ni de fanatismo, ni nada, pero un mártir es una persona que, confesando el nombre de Dios, pues sufre muerte o sufre persecución por sus creencias religiosas. Bueno, lo que ha atentado es contra un sacerdote y contra el sacristán, que salió en defensa de los parroquianos que había en la iglesia, y ni siquiera la propia iglesia parece que reconoce, oiga, que esta gente
el sacristán en concreto, que salió en defensa, y también el sacerdote salió en defensa de los parroquianos, como que no ha tenido ningún valor. Han muerto, han sido asesinados, precisamente por intentar defender a sus parroquianos y confesando el nombre de Dios. Bueno, y luego, hombre, pues también es que es una cosa curiosa, dicen, es que es un fanático, como que quieren quitar responsabilidad, y dices, bueno, es que cualquier persona que asesina a otra persona porque piensa de forma distinta es un fanático. Claro, el problema de Pedro Sánchez es que tiene como socios a ETA, a EH Bildu. EH Bildu tiene una sentencia en firme del Supremo que la declaraba como parte de la estrategia de ETA. Entonces, claro, tiene fanáticos, que es gente que ha asesinado, que de hecho no condena los asesinatos de otros españoles, de otros vascos, por pensar de forma distinta o completamente distinta a EH Bildu. Esos son los socios de Sánchez. Entonces, claro, quiere quitarle una cierta responsabilidad y, sobre todo, pues como si fuese un caso aislado. No, oiga, es que en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España, ni qué contar en los países del Sahel, donde precisamente está toda esta corriente yihadista en plena forma. Sufren persecución los cristianos, protestantes, católicos, evangélicos, lo que sea, sufren persecución. Es un problema. Ellos confunden su religión con que todo el mundo tiene que creer lo que ellos creen, y si no crees exactamente y no haces lo que ellos dicen, pues eres reo de muerte. Esa es la realidad de lo que está pasando. Frente a eso hay que defenderse. Bueno, vamos a comenzar con este bloque. Déjenme antes que les explique a los que nos están viendo, pues ya lo saben perfectamente. En Madrid nos pueden ver, en TDT, en Televisión Normal, Comunidad Valenciana también. Luego vamos a dedicar otro bloque que sé que le encanta al señor Chimo Puig, al caso Azud, que no es que se le vaya acercando, es que dentro de poco va a aparecer una inmensa borrasca, un chaparrón encima de su cabeza. Pero bueno, ya veremos cómo se va librando él. De momento, en el informe de la UCO empiezan a señalar cosas como gastos de campaña asumidos por la trama Azud, gastos de campaña suyos en las primarias, pero bueno, luego hablaremos de eso. En Comunidad Valenciana, como les decía, se nos puede ver por televisión normal, pero nos pueden ver en todas partes y a cualquier hora a través de www.distritotv.es. Se pueden descargar las apps, también ahí lo pueden hacer, y nos pueden ver a través de la app. Para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos iOS, los Apple, los Mac, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder a través del Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store. Con dispositivo Fire TV Stick también pueden bajarse esa app, y además es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les hable del Hotel Las Dunas. Bueno, el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Está enfocado a la salud y al bienestar de todos sus huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, y vamos con esta historia: asesinato, nuevo ataque. Por cierto, coincidía en Alemania otro, por cierto, en Jerusalén van 3, o en Israel, no sé si los 3 han sido en Jerusalén, pero en Israel van 3. Es decir, volvemos otra vez a una ola de determinados ataques que vienen del yihadismo, de un terrorismo islamista fundamentalista, ¿vale? Bueno, en medio de todo eso, Pedro Sánchez hace este resumen. Creo que es de justicia hacer un reconocimiento explícito a todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos aquellos que garantizan nuestra seguridad cada día y a todos los niveles. La sociedad española, lo hemos dicho muchas veces, rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. España, si es algo, es lo que hoy estamos representando: un país abierto, tolerante, cuyos principios están perfectamente recogidos en nuestra Constitución. Y por eso cualquier agresión, si va a contar algo, es siempre con la misma respuesta por parte de la sociedad española, que no es otra que el del rechazo a esa violencia, el de la unidad, el de la tolerancia y el de nuestra alineación total y rotunda con los valores que se enmarcan en nuestra Constitución. Agresión, agresión. Pasamos de fallecido, no sabemos por qué, a agresión. No sabemos si le han dado un golpe, si iba conduciendo y le han estrellado un coche, no sabemos absolutamente nada. Y cualquier fundamentalismo.
Señor Sánchez, ¿y qué tal si se refiere a lo que ha ocurrido? Digo, para que sea toda una novedad, porque estas generalizaciones a mí me hacen mucha gracia. Dice, no podemos generalizar. Oiga, cuando ocurrió aquella famosa historia en la cual un chaval denunció que en un portal le habían marcado el culo, perdón por la expresión, pero que es así, le habían marcado el culo, porque había un grupo de ultraderecha y que le habían encerrado en el portal y que eran todos homófobos, usted señaló directamente a un partido que se llamaba Vox, usted y su ministro del Interior. Y ustedes dijeron que el discurso de odio que estaba divulgando Vox había propiciado eso. No había ni una sola prueba hasta el punto de que luego aquello se acabó conociendo popularmente como el bulo del culo, porque se lo había inventado y lo dijo tal cual el propio chaval. Había estado en unas prácticas, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente con su vida, y en esas prácticas le habían escrito eso en el culo, unas prácticas sexuales suyas. Pero ustedes habían acusado a un partido. En ese momento no es que se pudiera generalizar, es que se podía señalar falsamente con el dedo y no se ha retractado nadie. No ha pedido perdón nadie. Pero en este caso, con una persona que va machete en mano, con una chilaba, que en la primera declaración lo que ha dicho se lo merecían, porque eran creyentes católicos, porque era un sacristán, porque eran infieles, usted habla o de fallecido o de agresión. Y habla de cualquier fundamentalismo. Anda que atinan ustedes, falsamente y con bulos, en determinadas ocasiones, y anda que les gusta generalizar en otras. Es que curiosamente, además, y esto lo digo, al negar la evidencia de lo que está pasando hay que tener en cuenta que este terrorista asesinó al sacristán al grito de Alá Akbar, Alá es grande. Es decir, tenía una motivación. El problema es, piensen en las personas que van a misa a diario en Algeciras. ¿Cuál es la garantía de este gobierno para garantizar que una persona que vaya a misa en un sitio en el que puede haber muchos yihadistas puedan ir tranquilos? Si yo niego el problema, niego la solución. Y si niego la solución en este caso, estoy limitando los derechos de todos los ciudadanos españoles a ir a la misa que consideren, porque no se les está garantizando su seguridad. Es decir, yo voy al Congreso o voy a un ministerio y me encuentro siempre pues, a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque son sitios donde, lógicamente, pueden ser objetivos de atentado terrorista y, por tanto, tienen que estar custodiados. Esto nos está demostrando que está escalando el peligro. Y el peligro se está llevando a que una persona que acuda a misa pueda tener peligro de muerte, especialmente en sitios donde no se ha hecho un control de fronteras como Dios manda y efectivamente se acumulan ahí una serie de personas que no sabemos cuáles de ellas puedan estar ligadas a estas redes terroristas. ¿Cuál es la garantía del gobierno para garantizar la seguridad de los españoles? Es que no la hay, porque se niega la evidencia. Se niega la evidencia. Mario. Vamos a ver, este es un asesinato en nombre de la fe. Eso hay que dejarlo claro. Y vamos a hacerlo desde tres perspectivas, ¿no? La religión católica ha evolucionado a lo largo de los siglos de manera muy diferente a cómo ha evolucionado el Islam. Una de las primeras suras del Corán es matar al infiel. Expresiones que no aparecen en la Biblia de ninguna manera. Puede haber algunas similitudes, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se llega a decir también que la mujer tiene que estar cubierta en la cabeza, pero es verdad que la religión católica ha evolucionado. Mientras que, y hay que recordar, la Iglesia Católica tiene una doctrina homogénea y unificada por parte de lo que es la máxima magistratura, que es el papado. En el caso del Islam, cada imán, cada responsable religioso tiene la capacidad de interpretar el Corán y, por lo tanto, hay algunos que lo que tienden es hacia una interpretación violenta y literal de lo que son las suras del Corán, para que nos quede claro a todos. No hay una unificación de la interpretación, no la hay, no existe. No existe, para que le quede claro a todo el mundo. En segundo lugar, y para que quede claro también, hasta donde yo he tenido información, por lo que he leído, este es un señor que llegó a España de manera irregular en una motonáutica. En mi época de secretario de Estado de Servicios Sociales yo siempre distinguía dos posibilidades. Los que llegaban buscando una especie de paraíso a través de una patera cuando se encontraban con la realidad de España, una realidad a veces descarnada porque no podían desarrollar todo su potencial de crecimiento y una situación de desafección emocional y familiar muy importante, de los que utilizaban estas motos náuticas.
Habitualmente los que utilizan estas motos náuticas lo hacen a través de determinadas tramas delictivas a los que se les pagan cantidades en torno a 4.000 o 5.000 euros. Habitualmente, además de la moto náutica, vienen con un móvil de segunda, tercera o cuarta generación, donde aparecen apuntados de manera absoluta la totalidad de las ayudas públicas y de los centros de atención en los que se pueden ser acogidos cuando son menas. Por cierto, muchas de estas personas tiran el pasaporte en el estrecho y además niegan la edad con el objetivo de estar en un centro de menores. Como las pruebas que se hacen para determinar cuál es la edad biológica tardan a veces, como tardaban en Andalucía hasta hace unos cuantos años, 2 o 3 meses, lo que ocurre es que mayores de edad, de incluso 27 o 28 años, como es este señor, este asesino, que tiene 25 años, pasaban muchos meses en centros de menores y no quiero saber lo que ocurría en estos centros de menores. Y acabo. Llevo tiempo reclamando un debate, Vox lo ha abierto, yo lo he abierto de alguna manera en mi partido en algún momento, sobre qué queremos que sea España. Cualquier pensamiento político sobre una nación tiene que ser una combinación racional, pero también emocional, de lo que es el territorio y de lo que es la población. ¿Qué tipo de población queremos? Pues lo voy a dejar muy claro. Jordi Pujol tenía muy claro qué población quería. Por eso promocionó la inmigración islamista. Hoy en Cataluña, la mitad de los niños que nacen en Cataluña son hijos de padre o madre musulmán. En Salt, en ese sitio donde agreden a algunos líderes de Vox cuando van a hacer campaña electoral, 3 de cada 4 niños que nacen hoy, este año, y nacieron el año pasado, son hijos de musulmanes. ¿Por qué hizo eso Jordi Pujol? Porque no quería una emigración hispanoparlante, porque él lo que quería era que no se hablara español en Cataluña. ¿Y ahora qué problema hay? Que parte de esa emigración tiene un componente fundamentalista, impenetrable, absolutamente encapsulado, donde por mucho que trabajen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras haya coartadas intelectuales, inmorales y desde luego políticas por parte de algún nacionalismo o por parte de Sánchez, vamos a tener el riesgo, como bien decía mi amigo Juan de Dios, muy presente. Vamos a ver la reacción de Alberto Núñez Feijóo. Atención. Un problema. Es un problema de toda la sociedad europea y debemos de actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un Dios o en nombre de una religión y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. Pero insisto, vayamos a ser prudentes con esto y vayamos a conocer los hechos y circunvalar las responsabilidades antes de empezar a tensionar más de lo imprescindible. Y Cuca Gamarra, del mismo partido, del PP. Y es que nosotros no vamos a estigmatizar a un colectivo, a ningún colectivo, por lo que haga uno de sus integrantes. No, ese no es el camino. Para nosotros el camino es combatir con toda la dureza a aquellos que que cometen estos actos y que son integristas, pero respetando a aquellos que no lo son y que forman parte de nuestra sociedad. Y la realidad a la que nos enfrentamos es que tenemos un muy peligroso descontrol. Mientras el presidente del Gobierno intenta decir que esto no ha sido un asesinato, intenta decir que poco menos que, bueno, es que esto ha sido un incidente, una agresión, de agresión nada. Un asesinato, por cierto, y lo repito, que casualmente ocurría a escasas horas de que ocurriera otro en Alemania, simplemente por recordarlo. Y que hemos tenido un fin de semana horroroso en Israel con tres atentados, ¿vale? Por tanto, no estamos hablando de ningún efecto aislado, no. Y venimos todo el mundo de saber qué es lo que está ocurriendo con los coletazos de este tipo de yihadismo, provocado en un fundamentalismo muy concreto, el fundamentalismo islamista, ¿vale? Y tenemos un pequeño problema, y lo digo lo de pequeño con toda la ironía, de que nada más y nada menos que el 95% de los inmigrantes ilegales que están en España con orden de expulsión o que estuvieron en algún momento, en estos momentos, igual que el asesino de Algeciras, sigue en España. Esto que están viendo es la evolución, que por cierto les doy el último dato actualizado, el del 20, porque esto era hasta 2019, pero ya ha salido el del 20. Y esta es la evolución que estamos teniendo en órdenes de expulsión y devolución, en la emisión, no en la materialización. Y ahora les doy otro dato. Bueno, el último año que está computado dentro de esta base de datos, 2020, directamente bajó
de los, en este caso es el año 19, cerca de 80.000, hasta los 42.597 expedientes. ¿Por qué se bajó a prácticamente la mitad? Podría dar explicaciones un señor llamado Pedro Sánchez, pero déjenme que les dé otro dato todavía más preocupante, porque procedente de otra fuente, no de esta base de datos, pero procedente de las fuentes policiales, sí que tenemos el dato de lo que ha ocurrido en 2022. En 2022 todavía ha bajado más, hasta 34.949, lo cual es muy llamativo, porque sin embargo durante esos años, a través sobre todo de Patera, ha llegado mucha más gente a Canarias. ¿Cómo puede ser que se hayan bajado los expedientes de expulsión? Pero espérense que les doy todavía un dato más preocupante y que coincide precisamente con este otro dato, con este titular. Porque de prácticamente 35.000 expedientes de expulsión, ¿saben cuántos se pudieron materializar? Repito, en el año 2022, el año recién terminado, de 35.000 que se ordenaron, se materializaron, les doy la cifra exacta, 2.627. Les repito el dato, de 35.000 prácticamente, 34.949, solamente se consiguieron llevar a buen efecto, solamente 2.627. Es decir, se lo traduzco, prácticamente no estamos consiguiendo expulsar a nadie de los que sabemos que tienen que ser expulsados. En esta situación estamos. Y en esta situación, dos partidos, hay más, pero el Partido Socialista y Podemos, por supuesto Bildu, Esquerra, etcétera, dicen que tenemos que suavizar los controles, cuando sabemos que aquellos que sabemos que tendrían que estar fuera no los estamos consiguiendo expulsar. Pero es que además de todo esto, fruto de nuestra política exterior, con un señor llamado Pedro Sánchez, nos hemos convertido en el felpudo de Marruecos. ¿Y qué es lo que nos dice Marruecos? No me los devuelvas. Pero es que además, para convertirnos en el felpudo de Marruecos, le hemos tocado las narices a Argelia. ¿Saben lo que nos está diciendo Argelia con los suyos? No me los devuelvas. Así estamos. Así estamos. Esta es la realidad. Y repito, como el asesino de Algeciras. Uno de los que tenía que haber estado fuera era el asesino de Algeciras. Y me da lo mismo lo que me digan, no, pero claro, no todos son así. Miren, hay una cosa que es muy obvia. Si este señor hubiese estado fuera, el sacristán de Algeciras estaría vivo. Sí o sí. Sí o sí. Una vida importa, ¿no? Este es uno de los lemas. Pues una vida importa. La de todos, ¿vale? Bueno, pues en estas estamos. No estamos consiguiendo expulsar a la gente. Y mientras tenemos partidos que hablan de fronteras abiertas, puertas abiertas, eliminación de control. Por cierto, esa devaluación del papel de España frente a Marruecos nos ha costado durante muchos meses un corte en el intercambio de información contra el yihadismo. Así estamos. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, don Carlos, buenas noches. Aquí estamos. ¿Qué te parecen los datos que he dado? ¿Los compartes? Hombre, evidentemente, yo tenía referenciados como último lo de 2021, 42.587 órdenes realizadas por la policía. Expedientes lanzados. Ejecutadas 3.594, es decir, un 8,4%. Y ahora, como tú bien dices, la del 2022, 34.549, con lo cual tampoco llega al 8%, es decir, menos que el 8%. Pero es que eso es lo que es. A ver, ¿por qué pero además te voy a poner un punto más de inflexión, Carlos, que no tenemos que olvidar nadie. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista reforzada, que no se ha bajado ni el refuerzo ni el nivel 4 se ha bajado. ¿Vale? Que lo único que queda es un punto más, que es el nivel 5 de alerta antiterrorista. Por tanto, no sabemos cuántos de estos han entrado, Carlos, que eso es lo peor y lo penoso. Es decir, yo últimamente estoy hablando con los compañeros que si por qué Gibraltar le expulsa en 3 días, pasando una vistilla judicial, le expulsa en 3 días, ¿por qué nosotros no podemos expulsar igualmente a esta gente en 3 días o 30 y no llegar a 7 meses? O incluso muchos nunca llegamos a expulsarle porque nunca les encontramos, Carlos. Es como una buena forma de debatir, hacer o decir... Alfredo, cuéntanos los problemas que tenéis vosotros para mantener el control sobre esta gente. Por lo que yo sé, cuando llegan, si llegan sin documentación, que es tan sencillo como no venir con ella o tirarla en el mar, es así de simple, a partir de ese momento pasan a un CIE, pero en el CIE no pueden estar más de 60 días y por lo tanto, acto seguido tienen que ser puestos en libertad. Bueno, te diré, en muchos casos no dan plaza para el CIE, es decir, en muchos casos, evidentemente, no se da plaza para el CIE y por tanto le comunicas ese expediente que sigue su camino normal con un abogado diferente. Es decir, Carlos, nosotros le tenemos ahora mismo, yo estuve de servicio ayer y detuvimos a un individuo por un delito de hurto y una infracción de extranjería, es decir, estaba ilegal.
tiene dos abogados, es decir, un abogado que sigue la vía penal y un abogado que sigue la vía de estancia irregular. Nosotros pedimos plaza para el CIE, fíjate, a mí me dieron la semana pasada una plaza para el CIE de un individuo y llevábamos muchos días sin darnos plazas para el CIE, ¿vale? Eso en primer lugar. Como tú bien dices, son máximo 60 días. Te diré que hay resoluciones judiciales que no nos dan la autorización para ser expulsado ese señor a pesar de tener comunicado el expediente, ¿vale? Eso también es un punto muy importante de inflexión porque hay muchos jueces que no nos autorizan a sacar a esta gente de España, primera. Segunda, como tú bien dices, 60 días máximo en el CIE, el que va a entrar al CIE. Cuando entra a los 60 días, si el país de origen no lo reconoce como suyo, el señor queda en libertad con ese expediente de preferente de expulsión, pero que nunca es expulsado porque no lo encontramos después para ser expulsado, ¿vale? Por tanto, ahora mismo no sabemos cuánta gente hay en la calle, cuánta gente hay circulando libremente con un decreto de expulsión que no se expulsa, que no se ejecuta, ¿vale? Eso para que lo sepáis cómo es. Es decir, el trámite de los 40 días que había en el CIE, que se elevó hasta 60, está muy bien, pero te diré que hay mucha gente que pasa los 60 días, como su país no lo reconoce, se queda a la calle los 60 días porque la legalidad española no nos autoriza a tenerlo más tiempo en él. Claro, dos detalles. Déjame que apunte dos detalles adicionales. En España es delito, por ejemplo, entrar con un pasaporte falsificado o un DNI falsificado. Ahora, si entras sin nada, es decir, si no te has tomado ni la molestia de falsificar un papel, no es delito, es infracción administrativa. A mí, si alguien me lo quiere explicar, porque yo, va y resulta que no lo entiendo. Dos, segundo problema que también lo hemos tenido con el asesino de Algeciras. Te vas a una casa ocupa, no hay ningún registro, no hay ningún control y claro, nos encontramos con que hay determinados partidos que es que les gustan mucho las casas ocupas y como se sabe y no hay posibilidad tan fácil de que los desalojéis, se convierten en una tapadera perfecta, en un escondite perfecto donde a ver cómo encuentras a alguien, porque ni va a un sitio donde acaba registrado, ni está en ningún hostal, ni está en ningún sitio parecido. Ahí tienes todos los vídeos en los cuales ellos se graban presumiendo, porque todos tienen, a mí me hace mucha gracia, todos hay que pagar 4.000 euros para venirse, o como pagó este individuo a Algeciras, 4.000 euros para irse en moto acuática a Gibraltar, o luego aquí, como la última trama desarticulada la semana pasada, hace 10 días, en los cuales pagan 10.000 euros por encontrar trabajo o mantenerse dentro de esa trama, ¿vale? Eso de entrada. Segundo, tienen móviles de alta generación en los cuales en las pateras, caducos o lanchas se graban tirando la documentación al mar, por tanto nunca sabes de qué país es y por tanto es mucho más complicado documentarlos al respecto de lo que hay, como tú acabas de decir muy bien una vez más. Y fíjate, a raíz de la última participación aquí en tu programa que te dije que policialmente se dejó de hacer la comunicación de la denuncia de ocupación, estos últimos días otra vez se ha instado a que tengamos obligación de comunicar mediante una circular, mediante un N3, la comunicación de una denuncia por ocupación, policialmente, ¿vale? Para que si te sitúes que muchas veces denunciar las cosas aquí en tu programa vale de algo porque alguien lo oye y le viene bien. Alfredo, ¿está bajando o está subiendo el grado de radicalización que recibe parte de estas personas cuando están aquí a través de medios de comunicación, a través de los canales suyos, me refiero, obviamente, a través de canales de Messenger, de canales de Telegram? ¿Está bajando o está subiendo? Todo lo contrario, Carlos. Me dicen los compañeros de información que en solo 6 semanas, un individuo como este se puede radicalizar. Es decir, este individuo de Algeciras me dicen que puede ser entre 6 y 8 semanas máximo lo que se ha radicalizado, y ese es el problema. Que a pesar de los 53 detenidos que tuvimos el año pasado como de modo preventivo, es decir, radicalizadores o gente que buscaba gente para mandar a su mal llamada Guerra Santa, 53 en España. Y sí te diré, Carlos, que al igual que Marruecos no colabora a la hora de reconocer a sus ciudadanos para ser expulsados, sí que nos da mucha información, a Dios gracias, sobre todo estos detenidos, por ejemplo, mucha información sobre cédulas yihadistas o individuos yihadistas radicalizados o radicalizadores, ¿vale? De esos 53 detenidos, mucha información me comentan que hay. Pero lo que me dicen ahora mismo los compañeros es que es muy peligroso porque se radicalizan en 6 o 8 semanas máximo y que es muy complicado de localizarlos en ese sentido por esto, porque la radicalización
no importa que sea lobo solitario, pero gracias a vídeos, gracias a alguien que le instruye, gracias a alguien que le insta. De hecho, te diré, por si no lo sabes, que lo dudo que no lo sepas, están buscando en Algeciras amigos de esta gente, del individuo de Algeciras, amigos que le han ayudado en su recorrido, en su comunicación, y no sabemos si en su radicalización, ¿vale? Eso es lo que me trasladan los compañeros de información en ese sentido. Por esto, en la noche del atentado, la noche del asesinato y la mañana siguiente, había hasta 20 compañeros buscando hasta debajo de las piedras, dentro de esta casa Ocupa, como tú dices, en el cual, fíjate tú qué cosas, los vecinos estaban atemorizados, los vecinos estaban aterrados, pero como no se puede hacer nada contra gente Ocupa, pues ahí estaban los vecinos acogotados de tratar con esta gente. Bien, los compañeros, ya digo, estuvieron varias horas en la casa buscando todo lo posible. Sabes que encontraron varias memorias USB, pero lo fundamental en muchos casos, me dicen, Carlos, es el móvil, el teléfono móvil en el cual ve vídeos, ve quién le insta, bien quién le dice, y ahí te digo lo que tú acabas de decir, y que casualmente, porque estos giliprogres se llenan la boca con las casualidades, en muchos casos los muertos que hubo en Alemania fue casi a la misma hora que el asesinato de Algeciras. Es decir, transcurría una hora y media cuando allí, de la misma manera, con un cuchillo, en un tren en Alemania, mató a un individuo igual marroquí, a 2 alemanes, hirió a varios más. Fíjate, Alfredo, simplemente por recordar la importancia de que vosotros podáis actuar y de que no existan este tipo de muros frente a la investigación policial, como son las casas ocupas. Quiero recordar que los asesinos yihadistas de los atentados de Barcelona y las Ramblas estaban igualmente en una casa ocupa. Entonces, vamos a ver si nos ponemos todos ya de acuerdo en que una casa ocupa no solamente es que está desafiando el derecho obvio de la propiedad privada, sino que además se convierte en un escondite de todo tipo de delincuencia. Entonces, a ver si ya de una vez, y por cierto, déjame que te pregunte, ¿os siguen presionando con esta historia de que no podéis utilizar perfiles de determinados colectivos, que no podéis ir por perfiles raciales, que no podéis ir por perfiles religiosos? Y entonces, ¿dónde buscáis? ¿En el Club de Aeromodelismo de Alcorcón o dónde buscáis? Pero, Carlos, a eso te va a sumar más 2 puntos más de inflexión que la prensa apesebrada en España ha tapado. El miércoles hubo un detenido 1 o 2 marroquíes en Barcelona porque dijeron que iban a explotar 2 mochilas bomba en el Hilton de Barcelona. ¿Qué televisión ha publicado? 0, primera. Segunda, el mismo miércoles se envió un paquete de bomba que desactivaron los TEDAS de la Guardia Civil dirigido a un funcionario de prisiones en la prisión de Zuera de Zaragoza. ¿Cuántas televisiones han sacado? 0. ¿Por qué motivo este silencio al respecto? ¿Por qué motivo este silencio con cosas muy puntuales? ¿Vale más el individuo que sí, que mandó 6 cartas, comunista, detenido, jubilado, pero que lo otro también pasa, también saben que pasa y que por desgracia pasó? ¿Por qué motivo se callan con respecto a lo que hay? Nosotros seguimos haciendo el trabajo, Carlos. Nosotros seguimos trabajando, identificando, deteniendo y haciendo expedientes de expulsión. Ahora, que administrativamente mire y diga las explicaciones que tenga que dar y tenga que darlas. Judicialmente, que digan por qué motivo muchos casos no dan la autorización judicial para ser expulsado. Y después, la colaboración, me dicen, fundamental, que no se está produciendo con Marruecos ahora mismo, que no se está produciendo con Marruecos y mucho menos con Argelia, a la hora de reconocer a sus ciudadanos es fundamental para nosotros. No podemos expulsar si el país de origen no nos reconoce. Y como dicen, a este individuo se le llevó hasta la frontera. Como Marruecos no lo admitió, se le llevó a Algeciras. Y pasó lo que pasó la otra noche, Carlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A ti, como siempre. Buenas noches. Pues esta es la situación, Mario. Bueno, hay una fecha crítica en la historia de la democracia española que es el 11 de marzo del año 2004. Cambió la historia de este país y fue el mayor atentado islamista que ha sufrido este país a lo largo de los últimos siglos. Murieron cientos de personas y un presidente accedió al gobierno 4 días después en unas elecciones donde el cambio emocional fruto de ese atentado provocó que quien no iba a ser presidente fuera presidente. Con esto simplemente digo que hay una relación, y lo digo claro, de causalidad respecto al atentado y lo que ocurrió. Evidentemente no responsabilizo más que a los que cometieron el atentado lo que ocurrió. ¿Qué quiero decir? Que el yihadismo está muy presente en España.
tanto que ha cambiado la historia de este país. Tanto que llegó un señor llamado José Ruiz Rodríguez Zapatero y empezó a auspiciar la alianza de las civilizaciones, cuando la evolución civilizatoria del cristianismo no tiene nada que ver con la evolución civilizatoria del Islam, absolutamente nada. Y que ese señor quebró el eje de centralidad de este país, postergando al Estado-Nación de España a la situación que tiene ahora mismo, fruto precisamente del aprendiz de brujo que ahora mismo es Pedro Sánchez. Por eso es muy importante que no hablemos de estos temas solo cuando se produce un atentado, que hablemos constantemente de esto, porque la historia de España cambió, y cambió por estos salvajes. Claro que no son todos iguales, por supuesto que no es todo el mundo igual, por supuesto que en la comunidad islámica hay gente maravillosa, claro que sí, pero cuidado con caer en el buenismo, cuidado con caer en el olvido y cuidado con caer en la frustración, porque vuelvo a decir, un país que no es capaz de identificar qué tipo de territorio y población tiene, desde luego no tiene ningún tipo de pensamiento político coherente. El ministro del Interior, Marlaska, esta fue su reacción. Ese tipo de manifestaciones. Creo que la sociedad española es una sociedad muy adulta, una sociedad que sabe y quiere vivir en diversidad. Es una sociedad que también ella ha tenido que emigrar en algunos momentos por distintas circunstancias, por circunstancias políticas, por circunstancias económicas, por circunstancias sociales de todo tipo. Y eso hace que seamos una sociedad abierta. Unos pocos y unas declaraciones, dejarme que simplemente diga, inapropiadas, en modo alguno, definen a un país como es el nuestro, que es absolutamente solidario y deseoso de seguir viviendo en diversidad. Sí, la verdad que es un tanto surrealista. Estas eran las explicaciones, respondía a lo de Feijóo, pero es que prácticamente le dio la misma importancia a contestar a una persona que yo sepa no ha matado a nadie, ¿verdad?, que a explicar lo que su presidente aseguraba que había sido un fallecimiento. Es una cosa curiosa, como si le importase exactamente lo mismo hacer una labor política que el motivo por el cual estaba en la rueda de prensa, que era dar explicaciones de por qué, que esa es la gran pregunta, por qué una persona que no tendría que haber estado en España ha estado hasta el punto de que ha asesinado a una persona. Esa es la gran pregunta. Entonces déjenos de hacer campaña permanentemente, señor Marlaska, y conteste a lo que es evidente que es una negligencia brutal que le ha costado la vida a una persona, por lo menos que sepamos, y en estos momentos a una persona. Entonces déjese de mítines y haga su trabajo, porque una sociedad que quiere, la sociedad lo que quiere estar es segura. Eso se lo puedo asegurar. Juan de. Pero es que no tiene nada que ver la diversidad con consentir que haya fanáticos y que no tenga control de las fronteras. Claro, este hombre es que está acostumbrado, porque sus socios de gobierno, es ETA, Bildu, son Esquerra Republicana, que vimos la guerrilla urbana que montaron en octubre del 2017. O sea, es gente que es fanática. O sea, tienen como socios de gobierno gente que ha justificado el asesinato. Por cierto, en Irún y en San Sebastián tenemos un problema muy serio precisamente de integrismo, de yihadismo, que curiosamente son muy amigos y los ves en las ricotavernas, ¿eh? O sea, hay una cierta amistad entre fanáticos. Te saco otra comparativa. El discurso de la diversidad en el famoso mitin de Vallecas, en el que fueron a apedrearos y os apedrearon porque había una escasísima dotación de policía, porque este señor o sus subordinados políticos, que no los policiales, decidieron que tenía que haber menos cobertura policial. Yo le escuché pocas frases en favor de la diversidad. Oye, qué casualidad, ahí erais vosotros que es que ibais a provocar. Es curioso, es curioso. Os sacaron la tesis de la minifalda en ese momento. No tenemos derecho a dar nuestras opiniones, pero por eso, porque es que socios suyos son fanáticos. Pero tiene que ver la inmigración. Yo soy inmigrante, yo trabajo en Noruega, he trabajado en Oslo, he trabajado en Nueva York. ¿Qué tiene que ver? Seguro que no cogiste un machete ni te fuiste a matar a nadie. No, y pagaba allí religiosamente mis impuestos y ayudaba también a la sociedad que ver lo uno con lo otro. noruega y americana pues, a desarrollarse. Yo también he sido inmigrante, pero no se me ocurre en ningún caso ser un fanático y aquel que piense diferente de lo que pienso yo, matarlo. Si es que el problema es que esta gente vive en una ideología, en un buenismo, que no está en correlación con la realidad. Entonces, claro, cuando vives al margen de la realidad, acaba siendo peligroso. Es que esto es como un barco que tiene una vía de agua y la orden del capitán es no tapéis la vía de agua, sencillamente intentar achicar agua. Sí, decid pero que claro, no hay agua.
Pero claro, cada vez entra más agua. Es que habrá que achicar agua, pero fundamental es tapar inmediatamente la vía de agua. Inmediatamente control de fronteras. Rapidísimo, Mario. Fíjate, Juan de Dios, que hay una parte del gobierno que vive de ese buenismo retórico que es Unidas Podemos, que al único yihadista que han condenado durante esta semana es al presidente Mercadona. Porque no ha habido todavía ni una sola declaración contra el atentado que se ha producido en Algeciras. Pues mira, me acabas de hacer el enlace al siguiente bloque. Así que nos vamos a publicidad y volvemos. No sé cómo calificarlo, casi que prefiero ni hacerlo, me parece que me busque un jaleo, con las declaraciones de Ione Belarra atacando, por cierto, que es maravilloso, atacan a las empresas que tienen beneficios, que, oh qué casualidad, son las que pagan el estado del bienestar a través del impuesto de sociedades, que solamente se paga cuando hay beneficios. Es decir, que llegamos al absurdo o a la indocumentación profunda de que hay unos cuantos partidos que defienden que la mejor empresa sería la quebrada, que ni tiene empleo, ni genera recaudación, ni ayuda a pagar el estado del bienestar. Pero ellos dicen que tienen que pagar el estado del bienestar. Si encuentran la solución ustedes, me la envían rápido, ¿eh? Vamos a publicidad y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos con Cal Plus. Estoy por recomendárselo a la gente de Podemos. Cálmense, reflexionen, lean algo, es una buena costumbre, antes de hablar, básicamente en su caso, de todo. Pero cuando van a hablar de economía, de verdad, no lean algo, lean mucho, porque es que ustedes están, de verdad, en menos no sé cuántas lecturas, ¿vale? Porque lo que han dicho sobre las empresas, las malvadas que tienen beneficios, que las quieren con pérdidas. ¿Me quieren explicar cuánto se recaudaría por impuesto de sociedades de una empresa en pérdidas? Se lo digo yo porque les va a costar unos cuantos años saberlo. Cero. Es un impuesto que se cobra sobre beneficios. Cero. Ahora, siguiente pregunta, esta ya es más fácil. A lo mejor me consiguen contestar en unos 3 o 4 meses. Con cero recaudación, ¿qué impuesto, qué estado del bienestar o qué escudo social pagan ustedes? Ninguno, ¿verdad? Esta era fácil, ¿eh? Muy bien. Pues ahora me explican ustedes su teoría sobre la redistribución social, el pago de los poderosos, todo este tipo de cosas maravillosas que se inventan ustedes. Bueno, vamos con Cal Plus, de verdad. Bueno, que ya saben que estamos viviendo días agitados políticamente, ni les cuento, hemos venido de una cuestión del COVID, nos hemos metido en una crisis energética, en unos precios disparados. Ahí van diciendo algunos que los precios están moderando, los precios no se están moderando, siguen creciendo. Bueno, una situación que se junta a todo lo que tenemos habitualmente, atender a los niños, deberes, labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es
o llamando al teléfono 91 446 0000, Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, vamos con esas declaraciones. Yone Belarra se ata la manta a la cabeza y dice que es que el problema es que hay empresas que tienen muchos beneficios. Si hay empresas que tienen muchos beneficios, usted, que tiene una ansia recaudatoria inmensa, debe estar recaudando mucho. Entonces no sé muy bien de qué se queja. Pues no lo sabemos, el comunismo es así. Yone Belarra. Nombre propio, por pomposo que éste sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roch. El bienestar se genera cuando no se aprovechan duras crisis económicas para engordar de nuevo la cuenta de resultados. Y eso lo sabéis vosotras y vosotros muy bien. Cerrar la brecha de desigualdad pasa porque la élite económica más privilegiada arrime el hombro en los momentos difíciles para proteger a la mayoría social. Bueno, lo primero, no entiendo muy bien por qué en determinadas ocasiones existe el vosotres y en otras no lo entiende, ¿vale? No sé, o sea, hay veces que es niños, niñas y niñes y otra es vosotras y vosotros. Y los pobres vosotres, señora Yone Belarra, no me haga este tipo de cuestiones, ¿vale? Y quitado ya esto, vamos a la parte económica. Vamos a ver, 54 subidas de impuestos jalonan este glorioso, de glorioso va, evidentemente con ironía, gobierno. No han estrujado más la capacidad recaudatoria porque no hay ya más que estrujar. Se han cargado el desarrollo hasta el punto, el desarrollo económico, hasta el punto de que con los datos homologados, los únicos que existen, los últimos, hasta cierre del primer semestre del año pasado por Eurostat, nosotros somos lo peor de toda la Unión Europea. No hay un país que acumule más pérdida de riqueza, menos 2,6. En contra, aquellos que aplican justo las recetas económicas contrarias a las de Yone Belarra, más 26, Irlanda. En medio todo el resto. Solamente hay cuatro que no han recuperado el poder adquisitivo previo al COVID según esos datos. Pero los otros tres, entre los cuales, por cierto, se encuentra Alemania porque tiene una hiperdependencia del gas ruso de agárrate y no te menes, esos tres tienen pérdidas del 0,1, 0,2, nosotros del menos 2,6. Somos lo peor. Porque unos vampiros fiscales han decidido que hay que estrujar como sea a todo tipo de personas. Impuestos al plástico, impuestos a las bebidas azucaradas, 17 subidas de cotizaciones sociales. ¿Cómo decían ustedes que no le iban a subir los impuestos a la capa trabajadora? ¿Y quién paga las cotizaciones sociales, señores míos? ¿Quién las paga? No deflactación del IRPF masiva, 7 subidas del IRPF nominales, contadas, subida de los impuestos a la riqueza y a la no riqueza, en impuestos sobre las herencias, etc., etc., en impuestos de sociedad. Han subido todo lo subible y el resultado ha sido esto. Y ahora nos vienen y nos dicen que es que las empresas a las que ustedes les suben con el boletín oficial del Estado, les suben los impuestos que no están pagando. ¿Y entonces por qué es? ¿Porque ustedes además de todo eso tienen tal necedad que son incapaces de hacerles pagar? No. Porque ustedes se están cargando los beneficios. Y al cargarte los beneficios, un impuesto que se cobra sobre beneficios recauda menos. De verdad que es que no hace falta ser Einstein para entender esto. Hace falta ser comunista. Bueno, primero fue el socialismo, luego el comunismo y ha llegado el belarrismo, que es la última manifestación decadente del pensamiento de la izquierda. O sea, la izquierda lleva tiempo intentando sostener todo su pensamiento en torno al dilema que es absolutamente destituyente de la relación que hay entre ricos y pobres, ¿no? En toda sociedad libre hay ricos y pobres. Lo que hay que garantizar es la igualdad de oportunidades, no ese igualitarismo melindroso que tiene la izquierda, de que todos queramos ser iguales por abajo, porque lo que quiere la izquierda, para que todo el mundo lo tenga claro, no es que no haya pobres, lo que no quiere es que haya ricos, que es una cosa completamente diferente. Bueno, yo creo que lo que quieren es ser ricos ellos y nadie más. A partir de ahí. Que es otro concepto. A partir de ahí, evidentemente, para que haya recaudación tiene que haber bases imponibles. Y las bases imponibles societarias se basan en la cuenta de resultados. A pesar de que quiero recordar que en el impuesto sobre las energéticas decidieron por primera vez en la historia de este país que hubiera un impuesto sobre los ingresos, lo cual es manifiestamente regresivo porque puede haber empresas que no tengan beneficios y tengan que pagar sobre los ingresos. Y solamente se sostiene el estado del bienestar hasta el límite de nuestras posibilidades mediante una recaudación justa y progresiva. La progresividad ya existe.
Existe porque el impuesto sobre la renta de las personas físicas es el pivote de la progresividad clásica de cualquier sistema tributario moderno. Y las personas físicas, cuanto más renta obtienen, ya sea renta del trabajo, renta societaria o renta del capital, es cuanto más van a pagar. Por consiguiente, dejemos. Y, por otra parte, cuando se ha repetido reiteradamente que había que bajar el IVA durante toda esta legislatura, no lo habéis querido bajar, que es el impuesto seguramente más injusto, porque es el que recae esencialmente sobre las clases bajas, que no se pueden privar de tener que comprar los bienes y servicios básicos. Por consiguiente, es todo una gran mentira. Por cierto, si Juan Roig es una especie de tirano empresarial, no podrá generar actividad, no podrá generar empleo, no podrá haber cajeros, no podrá volver Irene Montero a trabajar de cajera, porque al final son los empresarios los que generan actividad y riqueza, no la generas tú, que por cierto, en 5 años, el número de empleados públicos, y yo soy inspector de Hacienda e interventor del Estado, se han incrementado en 550.000 personas. Los empleados públicos generamos garantía de seguridad, generamos provisión de servicios públicos, pero la riqueza real se genera en la economía privada. Y si no lo entendéis, tenéis un problema de primera necesidad. Juan Roig, y te doy la palabra, vamos a escucharle. Y la segunda continúa sintiéndose orgulloso de ser empresario. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos. Juan de. Precisamente yo creo que las declaraciones de Juan Roig tiene todo el sentido común. Es decir, precisamente la mayor función social que está haciendo un empresario es que da empleo y permite precisamente, parece que el beneficio es una cosa injusta de por sí. Oiga, yo como trabajador por cuenta ajena quiero tener capacidad de ahorro, y capacidad de ahorro significa que mis ingresos son superiores a mis gastos, es decir, que tengo un beneficio que ahorro. Puedo invertirlo en una casa, puedo invertirlo en un fondo de inversión, puedo invertirlo en educación para mis hijos, puedo guardarlo porque me pueden pasado mañana echar y necesito un cierto colchón, pero en definitiva las familias necesitamos ese beneficio y eso no es malo, eso es bueno. Lo que pasa es que la izquierda parece que al atacar al que genera riqueza defiende al débil y es justo lo contrario. Precisamente la propiedad privada, la clase media, al tener un sueldo, al tener trabajo, al poder tener un sueldo digno, que significa poder tener educación, poder tener una casa, poder tener sanidad, poder tener un sistema judicial justo, precisamente eso da libertad. Pero claro, esta gente de izquierdas comunista, al querer acabar con la empresa, al querer acabar con la riqueza, al final lo que quiere es controlar ellos todos los recursos. ¿Para qué? Para que tú dependas única y exclusivamente de ellos, pierdas libertad. Este es el tema. Yolanda Díaz también tiene su versión. Aquí, que de verdad no nos falta un comunista hablando de cómo destruir economía. Es una cosa maravillosa. Creo que desde nuestro departamento ya estamos actuando, que es desplegar toda la eficacia del principio de legalidad. Vengo diciendo que ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. No sabemos si se refiere al Estado. Podría ser, podría ser. Pero bueno, ¿qué es lo que está insultando Podemos? ¿Qué es lo que está insultando como emblema Mercadona? Bueno, pues vamos a coger Mercadona. Vale, en el caso concreto de Mercadona, genera, atención, 1.901 millones de euros cada año que paga o recauda en impuestos. Voy a repetirlo, 1.901. Tiene unos beneficios de algo más de 600 millones, ¿vale? Para tener algo más de 600 millones, está pagando 1.901 millones directamente, porque si nos vamos a los generados indirectamente en recaudación, atención, nos vamos a 9.046 millones. Repito, esos beneficios que le escandalizan a Ione Belarra, claro, no me extraña que le escandalicen, para ella debe ser toda una cuestión novedosa, claro, como para generar esta persona algún tipo de beneficio en su vida. Bueno, 9.046 millones en actividad directa o indirecta a través de ellos o de las empresas a las que ellos contratan. Lo genera en recaudación. Ustedes se acuerdan de que hay una serie de ministerios, incluido el de Ione Belarra, que alardeaban de que eran capaces de gastarse 20.000 millones al año en políticas feministas ultra. Claro. Pues vamos, básicamente necesitan 2 Mercadonas enteros y todavía les falta. ¿Qué generan? El 4% del empleo directo e indirecto de toda España. Solo Mercadona.
En empleo directo e indirecto, el 4%. Esto es lo que están bombardeando. Esto es lo que se quieren cargar. El 2,2% del PIB total. Y amén de todo eso, lo que se quieren cargar son varias cosas que se llama empresa, libertad, empleo, propiedad privada, seguridad jurídica, porque les sobra porque son comunistas. ¿Y cuál es su maravilla? Bueno, pues vamos a ver el resultado que eso está produciendo, porque evidentemente esto claro que está puesto ya en marcha. Si no, no habrían subido 54 veces los impuestos, 17 subidas de cotizaciones sociales. Esto es lo que yo les comentaba antes. Un desigual impacto del coronavirus, la evolución del PIB, atención, desde el comienzo es decir, los meses previos al COVID, desde el comienzo del COVID, hasta los datos cerrados del primer trimestre de 2022, auspiciado ya por Eurostat. Esto es Irlanda, un país con medidas liberales. 26,2. Vayan viendo todos los países, Eslovenia, Rumanía, Luxemburgo, Hungría, Estonia, Dinamarca, les abrevio. Seguimos hasta aquí y todos siguen siendo positivos. Y aquí, en el furgoncito de cola, hay una serie de países, República Checa, Alemania y Eslovaquia. Alemania, totalmente tocada por el gas ruso, que han tenido negativo algo, 1 décima, 2 décimas, 4 décimas, hasta que llegamos al farolillo rojo absoluto, modelo comunista socialista, la España de Pedro Sánchez, menos 2,6. Somos lo peor de lo peor en gestión económica. ¿Por qué? Porque quieren destruir la propiedad privada, la seguridad jurídica, quieren destruir el esfuerzo, quieren destruir el incentivo, quieren destruir todo aquello que genera empleo, riqueza, trabajo, etcétera, porque son comunistas. Bueno, pues es lo que hay. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Que sepas, Luis Fernando, que me he adelantado yo a dar algunos de los datos de Mercadona, porque como eres una biblioteca andante de datos de empresas, digo, bueno, prefiero meter alguno que si no me los pisa todos. Luis Fernando, ¿qué es lo que está destruyendo esta gente? ¿Mercadona u otras empresas que no sean Mercadona? Pero ¿qué es lo que se está cargando? ¿Qué es lo que está destrozando? Podemos, PSOE, PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra, etc., etc. Bueno, pues básicamente está dilapidando una de las palancas de crecimiento, de creación de empleo, de creación de riqueza, pues más importantes que tiene nuestro país. Pensemos, dabas tú unas cifras extraordinariamente importantes y llamativas, casi el 4% del empleo que se genera en España lo genera Mercadona, solo Mercadona, por la vía directa o indirecta, pero es que nos estamos cargando la posibilidad de que ese mecanismo muy bien engrasado que tenemos en nuestro país, en la distribución, en la gran distribución, pues esté tocada. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que está empleando el gobierno y todos sus satélites mediáticos es el de que los grandes supermercados, la gran distribución, sí, la misma que hace un par de años cuando teníamos la pandemia y el estado de alarma, resulta que eran los grandes campeones, nuestros héroes junto a los enfermeros, porque nos permitían traer el pan a casa y arriesgaban sus vidas en las líneas de caja para podernos servir los alimentos a todos los españoles. Bueno, pues esos supermercados están maximizando sus beneficios gracias a la inflación. Curioso, cuando la inflación solo favorece, en este caso, al gobierno que se lo está llevando con los impuestos, prácticamente un 20% más de recaudación en impuestos. Pero, ¿cuál es el argumento del por qué se están enriqueciendo? Pues porque cogen un estudio muy interesado de parte en el que se da la diferencia entre lo que cuesta en origen cada uno de los alimentos, por ejemplo, una pera en la mata o un tomate en la planta dentro de la plantación, y el precio que ha adquirido, que ha tomado este alimento en los lineales de los supermercados. Como esta diferencia ha aumentado mucho, resulta que el que se lo está llevando crudo es el señor Juan Roig. Se le olvida tanto a los satélites mediáticos del gobierno como a los propios miembros del Ejecutivo, entre ellos los que más están azuzando esta polémica, como Yolanda Díaz, que entre medias hay toda una cadena, toda una red de distribución, de limpieza, de manipulación, de desinfección, de empaquetado. En fin, todo lo que hace que cuando nos llegue el tomate llegue en perfectas condiciones y con todas las garantías a nuestras manos. Toda esa red es la que ha aumentado sus costes de una manera extraordinaria por efecto de la inflación y, entre otras cosas, también por efecto de políticas como la de Yolanda Díaz, que ha aumentado y aumenta constantemente el salario mínimo interprofesional, claro, los costes laborales. Quiero ir a eso, Luis Fernando, porque quiero que escuchemos, tú yo creo que lo vas a poder escuchar también desde donde estás, quiero que escuchemos unas declaraciones de Isabel Rodríguez, porque ha salido, supuestamente, como portavoz del Gobierno,
a decir, no, 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 esto es Podemos. Bueno, pues para ser solo Podemos, anda que no están ustedes castigando a todas las empresas. No sé si tanto de boquilla, pero desde luego sí de boecillo, porque no hacen más que sacar normas y subidas de impuestos que repercuten masivamente en la destrucción de la capacidad empresarial. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez. No puedo ni debo hacerme cargo de las declaraciones que se producen en actos de partido. Lo que sí puedo es trasladarle la opinión del Gobierno en torno a un sector tan importante como el sector de la distribución y en general de todo el sector económico y empresarial de nuestro país. El Gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país. Gracias a su fortaleza y acompañado por el Gobierno, este país ha dado su mejor versión ante la adversidad, especialmente en aquellos momentos de la pandemia, y muy especialmente este sector que atendía la distribución y que hizo posible que, a pesar de todas las dificultades, todos pudiéramos tener los productos de primera necesidad en aquellos momentos. Nuestro reconocimiento a los empresarios que los sostienen y a los trabajadores y trabajadoras que también en aquellos momentos fueron esenciales y pusieron también en riesgo su salud para cuidarnos a todos nosotros. Pregunta 1, Luis Fernando, ¿te lo crees? Y la 2, que va totalmente coordinada con ella, si nos tenemos que creer esto, diríamos que la parte socialista está defendiendo bajar los impuestos, aligerar los costes administrativos, no subir el SMI sin ningún tipo de base, etc., porque lo que están haciendo es lo contrario, subir cotizaciones sociales. Bueno, es que en la segunda pregunta te das la respuesta a la primera. Es todo un postureo de la señora Isabel Rodríguez, que lo que está tratando es de amortiguar la polémica porque sabe que hace pupa y hace mucho daño, porque a los supermercados vamos todos los españoles a comprar, pero no solo eso, sino que dan trabajo, como hemos dicho, a muchísima gente y ven que esto se les puede venir en contra. Solo te voy a dar 3 datos para desmontar completamente toda esta falacia que nos han puesto encima de la mesa los, bueno, pues desde el Gobierno hasta todos sus satélites mediáticos. Te voy a dar los márgenes de beneficio, esto que los socialistas, los de Podemos y sus satélites mediáticos, insisto, todos los medios de comunicación que le bailan el agua al Gobierno, están bueno, pues enarbolando constantemente. Lo de que tienen unos márgenes altísimos y que nos están robando a todos los españoles aprovechando la inflación. El margen de beneficio por cada euro invertido, es decir, por cada euro que se gasta el señor Roig en Mercadona, recibe la friolera de 2,6 céntimos. Insisto, voy a dar otra vez la cifra. De cada euro invertido, el margen de beneficio del señor Roig es 2,6 céntimos de euro. Pero es que si nos vamos a Carrefour con datos del primer semestre de 2022, es del 0,6 céntimos, no euros, céntimos. Por cada euro invertido, 0,6 céntimos. Y si nos vamos a Día, ya directamente pierden dinero. El saldo es negativo, menos 2,5 céntimos por cada euro invertido. Esta es la gran beneficio, los grandes beneficios caídos del cielo de las grandes distribuidoras, que lo que están haciendo es permitir que tengamos alimentos baratos en nuestros supermercados, por mucho que la inflación esté elevando los costes de una manera altísima. Solo me gustaría recordar que llevamos más de 2 años, con más de año y medio en concreto, con la inflación que sufre la industria, es decir, aquellos que elaboran bienes y servicios por encima del 10%. Llevan año y medio soportando inflaciones por encima del 10%, han llegado a superar el 40% este índice de precios industriales, y estos precios sí que los tienen que pagar empresas como Mercadona para poder traernos nuestros bienes y servicios a los lineales. Y de esta inflación nunca habla el Gobierno. Luis Fernando, ya simplemente ya para terminar, estos señores han llegado a presentar, y me refiero a la gente de Podemos, proposiciones no de ley, textos en los cuales han abogado, esto es literal, por el trueque, porque te vayas con el coche a comprar ahí donde está la parra, y por lo visto, pues me imagino que si quieres comprar cerdo, pues tendrás que irte con el coche zumbando CO2 hasta la granja de cerdos. Si luego quieres un pollo, pues te tendrás que ir a una granja de pollos zumbando CO2 con el coche. Bueno, a lo mejor en 4 días consigues terminar una compra de una bolsa, ¿vale? Habrás zumbado CO2 por todos los lados, pero ellos encantados. Y han defendido literalmente hasta la vuelta al economato. Es que yo todavía recuerdo cuando bajaba con el dinerillo que me daba mi abuela en la barrera militar de Burgos, bajaba al economato. Bueno, es que cuando tienes un modelo económico así en la cabeza, pues no lo sé, de verdad, o economato o te comes un zapato, perdón por la rima. Bueno, el economato, Yolanda Díaz,
ya no es solo que vayas a... Acuérdate, decía que solamente se podía comer fresas en aquellos sitios donde se puedan producir fresas. Claro. ¿Qué es esto de que le vendamos nosotros nuestra producción de fresas a Alemania? El progresismo, ¿no? Esto le llaman progresismo. El progreso es volver a hace 2 siglos. La verdad que tienes toda la razón. El modelo que tiene en la cabeza lo dijo Yone Belarra el primer día que insultó a Juan Roig. Dijo que las mejores soluciones para la inflación son las más sencillas, decía ella. Intervención pública en la economía. Punto. No dio más explicaciones, es decir, quieren acabar directamente con el libre mercado. Les precede ese precioso currículum, no hay sitio por donde haya pasado el comunismo que no haya dejado muerte y quiebra. Es una cosa maravillosa. Muchas gracias, Luis Fernando, un abrazo fuerte. Un placer, Carlos. Mario, todo tuyo. Pues mira, voy a dar la razón a Belarra en una cosa. ¿En qué quieres ir al economato? No, no, todavía no. También fui al economato cuando era pequeñito, al militar. ¿Qué pedazo de oferta había, ¿eh? No, era lentejas. Y te vendían... Azúcar, la que había. Luego, aceite, el que había. Te vendían la misma camiseta por 10 pesetas y podías comprar 100 camisetas por 10 pesetas. Esa era la realidad. Preguntaba, o sea, no tenías que tener ningún proceso de reflexión sobre qué comemos hoy, lo que haya. Ni qué vestías hoy. Esto totalmente. Era el vehículo fordiano verde, aquí la camiseta verde militar. No había otra cosa que ponerse, ¿no? Pero dicho eso... Y no sabían ellos que eso era progreso, ¿eh? Eso era progreso. Voy a contar una cosa. Yo hago la compra. Y es verdad que estos días voy a hacer la compra y me he encontrado que, sorprendentemente, es verdad que después de haber bajado el IVA, algunos productos han subido. Belarra, tienes razón. Pero ¿saben por qué suben los precios? Porque desde el 1 de enero ha entrado en vigor el impuesto sobre el plástico. Que, por cierto, son ellos, los de Unidas Podemos, los que estuvieron permanentemente diciéndole a María Jesús Montero que había que aprobarlo. Es decir, que la parte donde se reducía el IVA y usted iba a pagar menos como consumidor en un establecimiento, en un supermercado, ha sido compensada con creces por un impuesto nuevo que se ha creado por parte del ala comunista del gobierno. Y es una reflexión final. En definitiva, es quitar dinero del bolsillo del ciudadano que da libertad para gestionarlo ellos, mal gestionarlo. Pero fíjate, Juan de... Mira, a Juan Roig lo van a fiscalizar al final sus accionistas, sus inversores, y decidirán si lo hace bien o mal. Estos señores somos los últimos de Europa en cuanto a crecimiento económico. Tenemos una de las tasas de inflación estructuralizada en los últimos 18 meses más altas de toda Europa. Tenemos el nivel de desempleo más alto de toda Europa. Tenemos el nivel de desempleo juvenil con Grecia más alto de toda Europa. Tenemos el desempleo femenino más alto de toda Europa. Los accionistas lo que harían es echar al presidente de los directivos de Mercadona si tuvieran este tipo de resultados. Solo pido a los accionistas españoles, que son los ciudadanos que cuando vayan a votar decidan echar de una vez por todas a los que nos han llevado a ser los últimos de todos los países europeos. Te lo voy a poner fácil, Juan de Yone Belarra, sobre la subida de precios. Y ahora lo comentas. Que 9 de cada 10 españoles y españolas han cambiado sus hábitos alimenticios por el precio de los alimentos. Creo que tenemos que tener claro que este no es solo un problema de gente que no puede llenar la nevera, que también es un problema de la clase media española que está eligiendo sus alimentos en función de lo que se puede permitir y no de lo que piensa que es mejor para sus hijos y para sus hijas. Por eso pensamos que ese tope a una cesta básica de los alimentos es una urgencia. Igual que hemos demostrado que se puede intervenir el mercado energético y el mercado del alquiler, tenemos que demostrar ahora que es posible intervenir el mercado de los alimentos para asegurar que todo el mundo tiene acceso a una alimentación saludable y a una alimentación asequible. Además, nos estamos enfrentando a un problema que no tiene tanto que ver con la inflación como con la especulación. Si vemos cómo un potito que hace unas semanas costaba 0,90 céntimos, ahora cuesta 2 euros, no estamos solo ante un problema de inflación, estamos también ante un problema de especulación. Y frenar a los especuladores es uno de los principales objetivos que tiene este Gobierno y creo que frente a eso toca mano dura y toca medidas contundentes. Pues nada, otra vez Yone Belarra que se ha olvidado de los hijes. A Irene Montero, ¿qué vas? Simplemente por explicar una cuestión. Vamos a ver, la composición de los precios se hace, pues, materias primas, costes de elaboración, logística, distribución. Voy a abrirlo más porque estamos hablando de España. E impuestos, ¿vale? ¿Saben cuál es la entidad malvada, especuladora, y ahora sí que va sin ironía,
que se ha forrado durante todo este tiempo. Datos de la agencia tributaria presentados hace una semana, 2 semanas. De enero a noviembre, más de 41.000 millones de recaudación extra con respecto al año anterior. Señora Yone Belarra, ¿quiere buscar un especulador malvado que se lo está llevando crudo? Se llama Hacienda, ¿vale? En esta composición de precios, materias primas, costes, trabajo, logística, luz e impuestos, ustedes se han dedicado a disparar esto hasta que ya es que se me sale directamente de la pantalla. Claro que están los precios disparados, claro que es por un especulador, por ustedes, por culpa suya. Pero no solamente que especulador, es que de verdad que esto es un ejercicio de incapacidad en el que es difícil encontrar quién es el campeón dentro del gobierno. Es que son gente realmente incapaz. Es como si a un chimpancé lo pusieras al mando del Discovery Channel. Es que da un botón y sale despedido un motor antes de empezar el despegue. O sea, es increíble esta gente que ha conseguido que tengamos problemas de suministro de gas, con lo cual el consiguiente crecimiento del coste energético, que no ha hecho ninguna política energética seria realmente, o que la esté haciendo para que en unos años tengamos un mix energético, que es bueno el que tiene España, pero que realmente tenga un impacto en los precios. Subida de impuestos, pero vamos, a mansalva, gastos completamente superficiales. El Ministerio de Igualdad, pero si lo único que están liberando son violadores. ¿Pero qué Ministerio de Igualdad? Es que esos 580 y tantos millones del Ministerio se pueden ahorrar inmediatamente porque es que encima son nocivos para la sociedad. Etarras también están soltando. 32 llevan ya según datos concretos del gobierno vasco. Entonces, todo eso es, al final, es el niño pequeño mimado que dice la culpa es siempre del profesor que me tiene manía. Oiga, no, que es que ustedes son verdaderos incapaces en la gestión. Y ustedes están aumentando los impuestos, quitándole el dinero a la clase media. Son ustedes. Es increíble. Vamos a publicidad, volvemos, vamos a hablar del caso Azuz. Ese pedazo de caso de corrupción que hay gente gente que no quiere hablar, que apunta directamente a las finanzas del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, y lo siento por los pobres regantes, que anda que no llevan palos estos pobres. Pero les doy un titular, ahora les contamos más. La trama Azuz llegó a los trasvases, la UCO encuentra notas del PSOE con pagos, comisiones, del 5% en las obras del Júcar Vinalopó. Aquí ahora se explica mejor por qué les cobran lo que les cobran, por el agua, las desaladoras, etc. A publicidad y lo contamos todo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.